Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de Primera de Pedro. Nos sigue tocando el capítulo 2. Hoy vamos a la altura del versículo 11, que nos habla de vivir como siervo de Dios. Realmente, el cristiano, de una forma u otra, no se gobierna. Porque, aunque tenga libre albedrío, debe de vivir sirviéndole al Señor como cristiano al fin, porque tenemos una cabeza y la cabeza es Cristo. Entonces debemos de vivir como siervo de Dios. Y yo me hago la pregunta en mí mismo, ¿realmente yo vivo como siervo de Dios? Y yo le soy sincero a usted, me soy sincero a mí, y Dios, que conoce todo, lo sabe. Yo no paso la prueba todavía, a mi entender, de que si vivo como siervo de Dios. Porque hay muchas cosas que quedan en mí, que estoy trabajando en ellas, para vivir realmente como un siervo de Dios. Ahora, eso es lo que yo entiendo de mí mismo, pero tengo que ir camino hacia yo caminar como siervo de Dios. No sé usted se hace su pregunta y sabe si vive como siervo de Dios realmente. Dice el verso 11, amado, yo ruego, dice Pedro, como a extranjeros y peregrinos, que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteo a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya que los gobernadores como el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aquí estas consideraciones, esta sugerencia que Pedro le dice a los hermanos, son muy buenas y podemos sacar alguna enseñanza de aquí. Él comienza a decir, diciéndole en el 11 de primera de Pedro 2, amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Mi querido, debemos de cuidarnos, debemos de nosotros mismos chequearnos y estar claro que lo que hacemos no es producto de nuestros malos deseos, porque esos malos deseos nos llevan a la perdición. En el día a día aparecen tantos pensamientos, tantas cosas que no son agradables a Dios y tenemos que desecharlas. Y Pedro le dice eso a los hermanos aquí. Dice Romano 12:1, acompáñeme, mire cómo encontramos. Romano 12:1 dice de esta manera, atención, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice aquí que debemos de presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Usted piensa, cree que está presentando su cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Yo creo que lo estoy presentando. ¿Y cómo se traduce esto? Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo.
No todo lo que la boca quiere decir, aunque lo que diga tenga, vamos a decir, que sea verdad, hay que saber cómo se va a decir. Porque muchas veces voy a tener que sacrificar la lengua para decir lo que quiero decir si voy a hacer daño. Mis manos no se pueden presentar a hacer cosas que a Dios no le agradan. Tengo que presentar mis manos en sacrificio vivo, no puedo hacerlo. Mis ojos, mis pies no pueden caminar para hacer maldad. O sea, cuando hacemos todo esto, nosotros inmediatamente, si hacemos estos sacrificios vivos, podríamos entonces realmente ser parte del pueblo de Dios. Pero vamos a tener que dejar muchas cosas. Porque realmente Pedro dice, no hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Salmo 39:12, Gálatas 5:16, Santiago 4:1. Aunque los lectores han sido expatriados políticamente, porque esta carta se manda a ellos, primera de Pedro 1:1, ahora son expatriados en el sentido espiritual, porque el creer en Cristo no pertenecen ya a este mundo, sino que son ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Dice el 12, aquí de primera de Pedro 2, dice el 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechor, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, lo que Pedro está diciendo es, pórtense bien cuando estén con gente que no creen en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes le hacen, lo que ustedes hacen, y alabarán a Dios el día en que le pida cuenta todo. Mis queridos, y hablo por mí mismo. Te dirá, pero tú hablas mucho de ti, no me gusta hablar de mí, pero lo digo para ser honesto. Cristianos, realmente cristianos, pero a veces cuando están juntos con personas que no son cristianas, nos dejamos llevar. Y en vez de hacerle bien a esa persona, porque comenzamos a opinar y a hacer chistes y a hacer cosas, y en vez de ayudar a esa persona que vengan a Cristo, lo alejamos. Porque lamentablemente hay el error de que las personas, muchas ven a la persona para ir a Cristo, en vez de ver a Jesús. Pero eso lo sabemos usted y yo, que debemos poner los ojos en Jesús. Entonces las personas que hacemos chistes que no debemos de hacer entre personas que no creen en el Señor, en vez de traerlo a Cristo, se alejan. Y eso es bueno que aquel que lo tenga, como yo, que estoy tratando de dejar eso ayuda más y no nos ponen aprieto. Entonces, Pedro dice, pórtense bien cuando estén con gente que no creen en Dios. Así que aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él le pida cuenta todo. Filipenses 2:15, primera de Pedro 3:16, Mateo 5:16. Dice el verso 13 de primera de Pedro 2, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Entonces, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a toda la autoridad del gobierno, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Cristianos, debemos de saber que debemos someternos y obedecer las leyes terrenales, como lo dice en hebreo, siempre y cuando esa ley no vaya en contra de que una ley que no adoremos a Dios y todo eso, podemos entenderlo. Realmente nosotros obedecemos, nos sometemos a las autoridades. Un momento dado,
Usted sabe que hay una orden de cuando están tocando el himno, uno pararse, detenerse. Yo he visto cristianos que han seguido caminando. Son cosas sencillas, pero la autoridad de Dios en la ley de que nosotros nos paremos cuando se estén izando la bandera y no se hace. Cosas sencillas así, pero como cristianos no estamos dando buen testimonio. No lo estamos dando. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que de quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Mi querido, la necesidad de obedecer a las autoridades. Como cristiano, y pongo un ejemplo con la bandera, damos un mal ejemplo donde estén tocando la bandera y usted como cristiano siga caminando. Porque si usted lo hace, si yo lo hago, el que es cristiano dice, pero mira, ese cristiano no. Porque la gente siempre mira a uno. Pero ese cristiano no obedece la palabra. Ese cristiano mira cómo sigue, no obedece la bandera, no obedece las leyes. Y entonces yo, ¿por qué? Damos un mal ejemplo. Dice el verso 14 de Primera de Pedro 2, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Yo voy a leer de nuevo para entenderlo. 13. Por causa del Señor someteo a toda institución humana, ya sea el rey como el superior, ya a los gobernadores como por el enviado para el castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Explico. Obedezcan también a los gobernadores, dice. El emperador lo ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. En este caso, las banderas se están subiendo. Supóngase que usted lo metan preso por hacerlo. Eso que lo metieron preso tienen autoridad terrenal y lo pueden hacer. Porque usted es cristiano no puede pararse. Tiene que pararse. Romanos 13, 4 y 3. Entonces, cuando habla de gobernante, se refiere en el verso 17 a Nerón, el emperador romano, quien reinó del 54 al 68 después de Cristo. Dice el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando hacemos la cosa bien, cuando hacemos el bien, aquel que habla mal de usted, de mí, de los cristianos, pues va a hablar mejor. Pero si nosotros hacemos la cosa porque somos cristianos, porque esto, pero a veces ni fila, llegó el ministro tal y hay que dejarlo pasar porque no. Cristo siendo el primero, era como el más pequeño, el más grande, el más pequeño, y lo dice la palabra. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tengan nada que decir en contra de ustedes. Primera de Pedro 3:17, que lo voy a leer aquí. Dice Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Tito 2:8. Dice el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si haciendo el bien sufrimos como cristianos, siéntase contento, dice la palabra. Como libre, pero no como lo que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. No crean que por ser cristianos pueden hacer cosas malas. No creamos que como cristianos podemos hacer cosas malas. Gálatas 5:1, Primera de Corintios 7:22. O sea, no usen la libertad para hacer cosas malas. Los creyentes no deben usar la libertad que tienen en Cristo, Juan 8:36, como excusa para el libertinaje. Yo soy cristiano. No, haga fila. Yo soy cristiano. Párese en la bandera. Yo soy cristiano. Espere que le sirvan a los demás para que le sirvan a usted, de acuerdo a su turno. No, pero como yo soy cristiano, venimos a querer coger a Cristo como cosa para que nos sirvan primero. Dice
el verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? Perdón, vamos a ver. Creo que aquí, sí, vamos a ver. Me pasé un poco aquí. El 14, vamos por el 14, ¿verdad? Vamos por el 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Perdón que volé una hoja. Aquí está. Entonces, porque esta es la voluntad del Señor, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, lo que decíamos, que debemos de hacer el bien, ¿verdad? Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tengan nada que decir contra ustedes. Primera de Pedro 3:17, Tito 2:8. Dice el 16, como libre, pero no como lo que tiene la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios, que también lo explicamos. No como lo que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. No, que también lo explicamos, Gálatas 5:1, Primera de Corintios 7:22, que no usemos la libertad. Los creyentes no deben usar la libertad que tienen en Cristo, Juan 8:36, como excusa para el libertinaje, Gálatas 5:13. Dice el 17, ahora sí, honra a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Entonces ya aquí le dice Pedro, respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Pertenecemos a una congregación, tenemos que amar a todo el mundo, respetar a todo el mundo, pero se entiende, ¿verdad?, que de manera especial a los miembros de la iglesia. No es que haya distinción de personas, simplemente que tanto a los cristianos como a los no cristianos debemos de amarlos, respetarlos, pero si somos un grupo ya de personas que nos congregamos juntos, pues siempre hay más empatía, ¿verdad? Honren a Dios y respeten al emperador romano. Romanos 12:10, Hebreos 3:1. Ya para terminar, toda autoridad legítima procede de Dios, porque Dios es que lo permite todo. Por tanto, debemos someternos a la autoridad y honrar a Dios. La sumisión es un acto de fe y se basa en la suprema autoridad de Dios, ya sea en relación con el gobierno, la iglesia, el centro de trabajo o el hogar. Muy importante que entendamos eso. Y quiero decir, ya para terminar, usted es cristiano, qué bueno que lo es. Yo soy cristiano, qué bueno que lo soy. Los que no son, que vengan a Cristo. Pero esto, aquí, el mayor es igual que el menor, le sirve al menor. Aquí no hay supremacía. A mayor autoridad, mayor responsabilidad ante Dios. Si realmente queremos servirle al Señor de una manera diáfana, de una manera que a Él le agrade, y queremos ser realmente del pueblo de Dios, recordemos siempre esta palabra: a mayor autoridad, mayor responsabilidad ante Dios. Dios lo ve todo. Si usted y yo cometemos injusticia, que creemos contra un hermano, contra alguien, creemos que se va a pasar porque somos los líderes y esto, a mayor autoridad, mayor responsabilidad ante el Señor. Si queremos ser parte del pueblo de Dios, por favor, seamos humildes. Gracias por su sintonía. Espero que usted haya estudiado, leído los versículos, capítulos que hemos dado. Le pido excusa, en un momento se me voló una hoja y volví para atrás, pero para que usted sepa que pasó este inconveniente, le pido excusa. Vamos a dejarlo ahí para venir entonces con el verso 18, donde sigue hablando Pedro de la sumisión a los amos, ser sumiso delante de los jefes de nosotros, terrenalmente. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.